Y el día de hoy quiero hablarle acerca de un milagro. Quiero mostrarle un estudio bíblico, una predicación acerca de un milagro. Pero no estoy hablando de un milagro en nuestras vidas. Estoy hablando de un milagro en la vida de otros. Porque generalmente cuando nosotros pensamos en un milagro, pensamos en el mío, el que yo necesito, la sanidad que yo necesito. Y con esto yo no le estoy diciendo que no va a recibir un milagro, con esto no le estoy diciendo que no hay un milagro para usted, pero este día vamos a tener un enfoque precisamente en un milagro para otra persona. Cuando nosotros nacemos, o sea, usted y yo tenemos un nacimiento, y los que hemos nacido de mujer, pues nacemos solos. Y tal vez alguien podrá decir, no, yo tenía de hecho el día de hoy vamos a presentar a una pareja de gemelos. Ah, no, pero ese no nació solo. Sí, salió por el vientre de su madre, salió el vientre de su madre solito. No nacieron los dos al mismo tiempo. Entonces hay experiencias que son individuales. Hay deportes individuales. Siempre hay experiencias o instancias en las cuales uno de manera individual enfrenta la vida. Pero también hay experiencias colectivas. Usted está aquí, está sentado y está sentado con una persona. Estamos de manera colectiva acá reunidos como una familia en Cristo. Entonces también existe esa experiencia colectiva. Y podríamos hablar de la familia, podríamos hablar de amigos, podríamos hablar de personas conocidas, compañeros de trabajo, o sea, que son personas con las cuales nosotros compartimos tiempo, experiencias. Entonces, pensando en esto, no solo debemos de pedir por nosotros exclusivamente, sino también por el milagro de otra persona. Si usted quiere saber qué tan maduro, qué tan madura es en el Evangelio, tan solo escuche su oración. Solo escúchese orar. La oración de una persona que no es madura en la fe trata de esto: Señor, dame, necesito, yo. Es un enfoque en uno mismo. Esa es una oración de una persona que nunca está pensando en otras personas, que siempre está pensando en ella misma. Vea lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Entonces él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego dice: y el segundo mandamiento se parece a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos dice esta porción: hagan con ustedes, con los demás, como quieran que los demás hagan con ustedes. ¿Cuál es esa? La regla de oro. Esa es la regla de oro. Entonces Jesús también nos muestra que no debemos de estar solo pensando en nosotros, en mi persona. También tenemos que pensar en otras personas. Y eso debería de ser una costumbre, una cultura del cristiano. Hay personas que me dicen: ¿por qué nosotros estamos ayudando a plantar iglesias en otros países? Si aquí hay lugares que deberíamos de pensar plantar. Claro que sí, pero si nosotros tuviésemos esa mente, esta iglesia y este mover nacional de Osana no existiría. ¿Sabe por qué? Porque un pastor, David Spencer, un americano que vivía en la ciudad de Panamá, yo conozco esa iglesia, es la segunda iglesia de mayor influencia en Panamá, en todo el país. Y le voy a decir algo más: el pastor David, al igual que en Nicaragua, era el pastor de mayor influencia en ese país antes de venirse a Nicaragua. Y antes de venir a Nicaragua, aquí no era nadie. Cualquiera ha dicho: no, yo me quedo aquí. Como dijo Pedro, hagamos 3 enramadas, aquí nos quedamos, aquí vamos a estar felices. Eso es lo normal si uno está pensando en uno. Jesús nos dio la regla de oro.
Entonces, a usted y a mí nos gusta que alguien pudiera orar por el milagro que nosotros necesitamos. Usted viera cómo nos sentimos mi esposa y yo consolados cuando recibíamos una nota de voz, un mensaje, un texto. Recuerdo en una ocasión que estoy recién pasado el accidente, eso fue un día jueves, el día miércoles que el Señor me había dado una palabra. Recuerdo que estábamos terminando la reunión y el Señor me dijo, diles que la victoria está garantizada. Entonces yo acabo de decir eso, me fui a la casa, al siguiente día tenemos el accidente y personas me mandaban a decir, pastor, recuerde lo que usted dijo el día de ayer, la victoria está garantizada. Me confortó, pero le quiero hablar de una oración particularmente. Yo andaba caminando de un lado a otro y de pronto recibo un mensaje y era una nota de voz por WhatsApp y la abro y empiezo a escuchar. Era una oración de una persona que yo no conocía. Entendemos que él sí nos conoce a nosotros, pero yo no lo conozco a la persona. Era una oración, ni siquiera era de Masaya ni de Managua, era de Estelí, es de Estelí la persona. Fue una oración tan linda. Recuerdo una de sus frases que decía, Señor, que esta oración toque tu trono. Pero la persona lo hizo con una pasión que yo escucho esa oración y corrí donde estaba mi esposa y le digo, tienes que escuchar esta oración. Y mi esposa se puso hasta a llorar. Ve, es que es bonito que oren por el milagro que uno está necesitando. Pero hoy necesitamos hacer un cambio y pensar en orar por otras personas. Hay personas, o también nosotros mismos, que no siempre vamos a poder orar por nosotros mismos. O esas personas no siempre van a poder orar. Y me ha tocado. He orado por personas que están en coma. En una ocasión, en un hospital, me llevaron para orar por alguien que ya hasta la habían desconectado. Solo estaban esperando que muriese la persona. Porque estaba en unidad de cuidados intensivos, pero no tenía nada conectado. Y estaban esperando nada más que la persona falleciese. No tenía conciencia la persona, tan solo se quejaba de dolor. Y yo hablé con esta persona después que salió, pues Dios hizo el milagro y me dijo, yo no me acuerdo de nada. No tenía conciencia, solo me dijeron que usted llegó a orar. Hay personas que no van a poder orar o momentos de dolor de uno que ni siquiera tiene fuerzas para orar. Pero es ahí la importancia y ahí entra la oración de otras personas. Y hoy quiero presentarle una serie de personas que pidieron por un milagro para otras personas que nos representan a cada uno de nosotros. Vea el primer milagro. Esta es una mujer sirofenicia, no era judía. Valga la aclaración, ¿verdad? Quiero aclararle que esta mujer no es judía. Y se presenta donde está Jesús. Si usted lee algún comentario de un exégeta bíblico, se dará cuenta que ellos dicen que Jesús solo salió de Israel para encontrarse con esta mujer y hacer este milagro y regresar a Israel. Él sabía todo. No es que esto lo estaba agarrando desprevenido. Él sabía cada uno de los eventos que iban a acontecer. Entonces Jesús sale, llega a este lugar y se presenta a esta mujer, sirofenicia. Ella era griega. Y se encuentra, eso está en Marcos capítulo 7, versículo 25. Esta mujer se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta es una madre, aquí obviamente estamos representando a una madre, que se arrojó a sus pies. Yo me hago esta pregunta a mí y se la quiero hacer a usted. ¿Nosotros estamos orando así por nuestros hijos? Y tal vez alguien puede decir, claro que sí, pastor, las madres oran por sus hijos. Permítame entrar un poquito en contradicción con eso. Porque madres hay veces han dicho, yo ya se lo entregué al Señor y yo no sigo orando más por Él. Hay que ver a Dios lo que hace con Él. Hay que ver a Dios lo que hace con mis hijos. ¿Será esa la voluntad del Señor? Usted ve a esta madre haciendo la oración trivial.
Lo más probable es que esta mujer ni entendía la fe. La vamos a ver en el cielo, por supuesto. Pero no tenía un entendimiento como el que nosotros tenemos. Pero a pesar de eso, dice que se arrojó a sus pies. Quiero creer que le agarró los pies al maestro que no lo dejaba caminar. Quiero creer que lo hizo por detrás. Y entonces Jesús seguía tratando de caminar con esta mujer asida de sus pies. Versículo 26. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Se lo rogaba. Imagino a esta mujer, mire, no es pecado usar la imaginación, eso no tiene ningún pecado. Cuando usted lee la Biblia, no es pecado que usted piense qué es lo que estaba pasando. No tiene nada de malo. Entonces esta mujer ahí, agarrada de los pies del maestro, le cuento toda la historia porque no tenemos el tiempo para leerla. Jesús le dice, como insistía y los discípulos le decían, despídela porque está fregando esta mujer. Diríamos los nicaragüenses, ¿no? Mucho friega. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Y ni siquiera dice dárselo a los perros, dice dárselo a los perrillos, a los cachorros. No está bien tomar el pan que le estoy dando a mis hijos y dárselo a los perrillos. Tal vez alguien podría decir qué grosero. No, es que el Señor sabía todo. Y esta mujer se enfrenta al Señor y le dice, tienes razón, pero yo no te estoy pidiendo que me deje el pan de tus hijos. Yo te estoy pidiendo que lo que tus hijos no quieren, las migajas que caen de la mesa de tus hijos, eso es lo que quiero que me des. Y el maestro hace lo siguiente y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que has pedido. Yo creo que aquí hay muchas oraciones de madre que si empiezan a hacerlo como lo hizo esta mujer, el Señor también le va a decir a usted, madre, hágase como usted lo ha pedido. Amén. Hágase como usted lo ha pedido, hágase como usted lo pidió. Así que quiero animarle el día de hoy. Madres que están acá, no deje de orar por sus hijos. No deje de orar por ese milagro. No, yo ya creo que tengo aburrido al Señor. Usted no tiene aburrido al Señor. Me acuerdo cuando mi hija estaba chiquitita y venía a contarme sus cosas. Me hablaba como que si yo estaba en el aula de clase. Y fíjate, papá, que la fulana de tal y el fulano hizo esto y el otro. Y yo en mi cabeza decía, ¿quién serán? Y yo, ¿y qué? Y ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que me interesaba la historia? No, ¿sabes lo que me interesaba? Era escucharla, oír lo que me estaba diciendo. Pero hay veces las esposas le cuentan cosas a los hombres que le aseguro que el marido no tiene interés en el tema. Pero ¿saben qué sí tienen interés? En escuchar a su esposo. Si es un buen marido, ¿verdad? Y también pasa lo mismo. ¿Usted cree que la mujer está interesada en saber de carros y de películas y de deportes? A mí me gusta ver jugar tenis. Entonces yo le decía, mira amor, ese se llama Nadal. Y ella, ese se llama Federer. Ese se llama Djokovic. Mira, ese Nadal juega horrible, pero es mejor que todos, porque yo soy Team Nadal. ¿Qué le importa a ella? Pero ese es el interés. Así es Dios. ¿Usted cree que Dios se va a aburrir de la conversación con él? A Él la diferencia es que Él es perfecto y Él sí es amor puro. Él es amor. Todo lo que usted le dice, no, Dios no se va a aburrir, al contrario. A Dios le encanta que usted converse con Él. Así que madre, no deje de orar y hágalo. Siga el ejemplo de esta mujer. Veamos el siguiente ejemplo. Los padres que están acá. Papá, no crea que solo las mujeres pueden orar. No, también los hombres somos personas que podemos interceder, porque algunas veces he dicho, no, es que la mamá, como la mamá no hay otra, y tiene toda la razón. Aquí yo tengo a mi madrecita.
Un día hay una persona en nuestra comunidad que se le murió su mamá y cuando voy al entierro, yo escuché llorar a esa mujer. Nunca había visto llorar a alguien así. Y recuerdo sus palabras que decía: este dolor es lo más profundo que he sentido en mi vida, qué dolor más inmenso. Y cuando se le acercaban personas y le decían: yo te entiendo, yo me preguntaba: ¿y será que ella perdió a su mamá? ¿Cómo que le entiende? Claro que no, uno no puede entender. Es un amor especial, pero también los padres podemos interceder. Papá que está aquí, y estoy refiriendo a los hombres, ¿verdad? Particularmente, usted también puede ser un intercesor por sus hijos. Amén, hombres. Usted puede ser un intercesor. Un día alguien me dijo: ¿por qué las iglesias están llenas de mujeres? Le digo: porque lamentablemente las mujeres están en la iglesia y los hombres en las cárceles. Pero eso es algo que tiene que cambiar. Los hombres también somos personas que podemos interceder por nuestros hijos. Y va a haber una diferencia cuando usted empiece a interceder por sus hijos. Usted puede marcar esa diferencia. Ahora veamos a la experiencia de Jairo. Tengo que relatarle lo que pasa alrededor de Jairo para que podamos dimensionar lo que está pasando. Jairo era un principal de la iglesia judía, la sinagoga. Entonces él tiene que ir donde está Jesús para pedirle el milagro, que él haga el milagro. Pero aquí acontece algo muy importante. Al él enfrentarse con la necesidad de ese milagro y presentarse delante de Jesús, existe una gran complicación, que en el momento que él haga eso, él va a tener un problema con sus líderes, ya que él era un líder de la iglesia judía. Entonces vea lo que ocurre ahí. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única que se estaba muriendo. Entonces note los señalamientos acá. Postrándose a los pies de Jesús, eso era reconocer quién era Jesús, que era el Mesías. Ese era un acto de adoración. Por eso aquellos que dicen que Jesús no es Dios están más lejos de la realidad, porque Jesús es Dios o es un impostor o es un mentiroso. Pero no es cierto, porque Él permitió la adoración, porque Él es Dios. Entonces, al este hombre postrarse delante de Jesús, estaba reconociendo quién era el maestro. Eso automáticamente le destituía de la posición de privilegio que tenía. Y le quiero llegar más allá. Quiero que vea algo. El judío le temía que le corriesen de la sinagoga. ¿Sabe por qué? Porque era un lugar de estatus. Si usted lee la experiencia cuando Jesús sana a un ciego, usted puede leer en todo el Antiguo Testamento y no va a leer ni una sola ocasión donde se muestre que que alguien sanó a un ciego. Se multiplicó la comida, flotó el hacha, Eliseo, se sanaron de lepra, hubieron resurrecciones, pero nunca hay una sanidad para un ciego. Entonces se sana a este ciego y mandan a llamar a los padres. Este es su hijo. Y entonces dicen los padres: sí, él es, edad tiene, pregúntenle a él, porque temían, lo dice literal, temían que les corriesen, les sacasen de la sinagoga. Bueno, este hombre con este acto automáticamente estaba destituido de su posición. Continúo con el relato. Mire lo que ocurre. Jesús le dice: yo iré. Y empieza a caminar Jesús. Y mientras va caminando, imagínense que nos venimos acá al frente y estamos teniendo un tiempo de oración y le digo: acérquese más. Y usted se acerca y hay gente a su alrededor y que de repente usted se ponga a decir: ¿quién me está tocando? ¿Quién me está tocando? Eso fue lo que Jesús dijo. La gente quería tocarlo, lo apretaba y le dicen los discípulos: maestros, si todo el mundo aquí te tiene apretujado, ¿por qué preguntas que quién te tocó? Entonces, porque poder salió de mí. Piense, Jairo está pensando en su hija y de repente Jesús está diciendo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? No estaría desesperado, y en ese momento se le acercan
y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Qué interesante cómo es el ser humano, ¿verdad? ¿Quién le dijo a ellos que lo que Jairo estaba haciendo estaba molestando a Jesús? Para nada, eso no era así. Y Jesús vuelve a ver a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Luego llega a la casa, corre a todos los que están llorando, le dice: la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Y ahí dice esa frase célebre en arameo: talí takumi, niña, a ti te digo, levántate. Y recibió el milagro. Una vez más la pregunta es: ¿por qué recibió el milagro? Por la oración de un padre. Y quiero decir a los padres que están acá: su oración va a marcar la diferencia y van a ver milagros en sus hijos si usted empieza a interceder. Amén. Amén. Lo creemos. Pensemos en otro escenario. ¿Qué tal un amigo? ¿Qué pasa si usted tiene un amigo, una amiga que necesita un milagro? Alberto y Anielka, yo conocí a Alberto cuando tenía 16 años. Anielka, yo decía: esta muchacha parece un palito que le dibujaba, o sea, los dibujos, no era tan delgadita. Y él peor todavía. Si ahora lo ve así delgado, imagínense cuando tenía 16 años. Me acuerdo que hizo como un mini drama y yo decía: si el viento lo agarra, lo manda para el techo. Son como hermanitos para nosotros, pero finalmente son amigos. Entonces un día nos llama Anielka, la escucho llorar y me dice: tengo horas que no siento a la niña. Cuando me dice eso, mire, ella venía de perder a otro bebé. Y le digo: vamos a orar ya. Llamo a mi esposa, entramos al cuarto y empezamos a orar. ¿Sabe? Yo digo: Señor, yo no quiero orar como que si esto fuera: ay, sí, Señor, tú eres el Dios de milagros, haz un milagro ahora. No. Señor, quiero pensar como que si fuera mi hija que estuviese en ese vientre. Y empiezo a orar y a llorar. Y oramos y digo: Señor, vamos a orar y vamos a clamar aquí, vamos a levantar la voz. Y en un momento escucho en medio del sollozo de ella decir: se acaba de mover. Se está moviendo. Hace un momento me la encontré allá afuera y le empiezo, Andrea se llama, ¿no? Y le digo: Andreita, yo oré por ti cuando estabas en el vientre, no te querías mover y te moviste. Y entonces ella así toda. Tal vez usted está preguntando: pastor, ¿y qué cree? ¿Que porque usted oró empezó a moverse? Sí, eso es lo que creo. Eso es lo que creo. ¿Sabe por qué? Porque la oración marca la diferencia. Su oración marca la diferencia. Escúcheme, su oración marca la diferencia. ¿Podemos darle fuerte ese aplauso a él? Tal vez tiene un amigo que necesita un milagro. Ore por ese amigo. Vayamos a una experiencia de estos hombres que Jesús tiene que encontrarse con ellos en una situación complicada. ¿Cuál es la situación? Están reunidos en una casa y de pronto miran que el techo se ha roto. 4 hombres llegan con un paralítico. El paralítico no había caminado toda la vida. Leamos la porción de Marcos capítulo 2 versículo 3. Llegaron a la casa 4 personas, llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero, abrieron un hoyo, diríamos nicaragüense. Por ahí bajaron al enfermo. Cuando Jesús vio la confianza de aquellos hombres, la confianza que tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. La Biblia no dice que eran familia, solo 4 hombres que llevaban a este paralítico. Pero note lo importante acá. Si hubiésemos sido nosotros y llegamos y miramos que no hay paso, y todo da a entender de que no le dieron pasada, que no abrieron, porque si hay que darle pasada al paralítico. No le dieron entrada.
¿Qué hicieron estas personas? Se subieron a ese techo. Yo no sé si algún día usted ha logrado cargar peso muerto, se le llama, cuando la persona está desmayada. Un día subimos a un vehículo a una persona que pesaba 230 libras. Le voy a decir algo, qué impresionante. 4 hombres tratando de cargarlo y meterlo al vehículo y no podíamos. Lo metíamos por un lado y se nos resbalaba y se nos volvía, hasta se golpeó la cabeza y yo, Dios mío, por ayudar aquí vamos a matarlo más bien. Es impresionante. Ahora imagínense a alguien subiéndose a un techo. Ahora usted cree que tenían las escaleras de nosotros. ¿Cómo lo habrán hecho? Y ahora rompen el techo a lo que se estaban arriesgando. Algunas veces uno dice, no, lo intentamos. Hermanito, lo intentamos, no se pudo, lo siento, nos vamos a regresar. Eso sería lo más fácil. Ya oré, el Señor no hizo el milagro, eso sería lo más fácil. Pero ¿sabe cómo termina esto, no? Lo que el Señor le dice, te perdono los pecados, eso era lo más importante, que fue la sanidad del alma. Y luego vino la otra sanidad. El que nunca había caminado ese día salió caminando. Y esa es la diferencia. Yo no sé si usted está pidiendo por un amigo, o si tiene un amigo que necesita un milagro y ya oró, pero hagamos la oración y el esfuerzo como la que hicieron estas personas que marcaron la diferencia. Ahora, ¿qué tal un compañero? Una persona que no tiene una relación sanguínea, ni siquiera es tal vez una relación de amistad. Este centurión, que la Biblia relata, el siervo del centurión que estaba enfermo, este hombre que se presenta delante del Señor, los exégetas dicen que él se presentó delante del Señor, iba acompañado por los ancianos de la iglesia de ese tiempo para pedir el milagro que este hombre estaba pidiendo. Y vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 8, versículo 6 en adelante. Señor, le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero inmediatamente él interrumpe, ¿no?, a Jesús. Le dice, respondiendo el centurión, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Para un latino o para una persona que vive en este tiempo, no dimensionamos qué es esto, porque no entendemos lo que era un siervo. Un siervo era como una bestia. Era como un animal cualquiera. Hoy en día se ha desarrollado un cierto aprecio por las mascotas y los animales, lo cual es bueno, y solo permítame decirle que la Biblia manda a tenerle compasión a las bestias. ¿Sabía eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Estoy dándole un ejemplo, ¿ve? Así que la Biblia es la número 1 en mandarnos a tratar bien a los animales. Un siervo era como un animal. Si servía, qué bueno. Si no servía, deséchalo. O sea, cualquier otra persona en la posición de este hombre hubiese dicho, por misericordia llévenselo a su familia. Si no, pues tírenlo a un barranco y ahí que se muera. Eso sería lo normal. Si usted ha experimentado alguna vez dolor en la columna, sabrá qué tan doloroso es esto. Y mire lo que relata acá. Está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Lo más probable es que con un problema en la columna vertebral. Yo nunca he sentido un dolor en la columna. Tenemos acá uno de nuestros pastores, el pastor Fabio. Debería de ser un inválido, diagnosticado. Ahora, no es una cosa que a mí se me ocurrió, diagnosticado. Le dijeron, señor Fabio Alberto Tablada, usted no va a poder caminar. Yo fui a su casa y su pierna izquierda parecía de trapo. Era increíble. El dolor era terrible. Así que eso es algo serio. Por eso está gravemente atormentado. ¿Quién quiere estar escuchando en los lamentos? Sería más fácil deshacerse. Esa era la posición de este hombre. Recuerda también cuando David siguió a los amalecitas, que encuentra a un siervo que habían dejado tirado porque estaba enfermo. Esa era la costumbre. No creas que esto era algo extraño, era la costumbre.
Este hombre lo más probable es que no era judío, que era romano. Era una costumbre desechar lo que no servía porque era una propiedad. Pero este hombre fue más allá. Buscó personas. En otros relatos se va a dar cuenta que quien interceden son los líderes. Buscó personas para presentarse delante del Señor, para pedir por su siervo. ¿Qué tenía que ganar este hombre? No tenía nada que ganar. Sin embargo, él pidió por una persona que no tenía ni una relación sanguínea, no tenía nada sanguíneo, no era familia, ni siquiera era su amigo, no era una relación de importancia social, porque un siervo era cualquier cosa. Pero marcó la diferencia en ese momento. Y Jesús llega a decir: en todo Israel no he encontrado a una persona de mayor fe que a este. Solo valga la aclaración que está hablando en ese momento, ¿verdad? No vaya a creer como me dijo alguien, que el hombre de mayor fe es el centurión más que Abraham. No. En ese momento no había una persona de mayor fe que ese centurión, porque marcó la diferencia. Entonces ahora, para ir finalizando, cuando vemos estas experiencias, ¿qué vemos? ¿Qué vimos en estas personas? ¿Sabe lo que vimos? Personas que se preocuparon por el bienestar de otros. Si usted quiere resumir el evangelio en simples palabras, podríamos hablar de, por supuesto, buenas nuevas, amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también con una palabra podríamos resumirlo, que el evangelio se trata de otros, de hacer, de actuar en bienestar de otros. Y es más, quiero decirle que Dios está buscando el día de hoy personas que se paren en la brecha por otras personas. Dios está buscando una generación que diga: Señor, yo me voy a parar por el milagro de esa persona, por el milagro de ese compañero de trabajo, por el milagro de ese vecino, por el milagro de ese amigo, por el milagro de este familiar, por el milagro de mis hijos. Yo me voy a poner de pie, y no me lo crea a mí. Yo me aprendí este versículo cuando tenía 22 años de edad y lo recuerdo perfectamente porque dije: tengo 22 años y no se me va a olvidar. Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice a continuación? Y no lo hallé. Ahora me pregunto, o mejor dicho, tal vez Dios está haciendo la pregunta: ¿habrán personas acá que se van a poner de pie a favor de esos que están necesitando un milagro? Se lo pregunto de nuevo. ¿Habrán personas acá que se van a poner de pie por el milagro de ese hijo, de esa hija, de ese familiar? ¿Habrá alguien aquí que se va a poner de pie a favor de esas personas? ¡Aleluya! Dios está buscando. Es increíble. Dios está buscando a alguien que lo haga. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Quedándonos callados. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un cambio de mentalidad. Dejar de estar pidiendo solo por nosotros. Como le digo, yo no le estoy diciendo que paremos de orar por nosotros. Donde yo vivo, donde yo voy a orar, algún religioso diría: la Biblia dice que cierra tu aposento y ahí ores, diría un religioso. Como me dijo alguien: no, es que la oración tiene que ser de rodillas. Entonces le digo: ¿y una persona que está en cama, enferma, paralítica, entonces no puede orar? Bueno, viéndolo así, ¿verdad? No se equivoque. Dios escucha la oración si usted está de pie, arrodillado, sentado, acostado. No le puedo decir porque estoy seguro que se va a dormir. Pero por lo demás Dios va a estar escuchando la oración. Y el día viernes, mientras estaba orando en el lugar donde voy a orar, estoy sentado orando. Y de repente hay un grupo de religiosos del lugar donde vivo que estaban haciendo un ritual religioso y andaban ahí cantando y haciendo lo suyo.
Y yo los estaba viendo y yo digo, qué interesante. Yo no los miro con vergüenza a estas personas. Yo no veo que tienen vergüenza. Porque a veces me pongo a pensar, si alguien me ve orando aquí, aunque yo lo hago a una hora que difícilmente no hay nadie, pero si alguien me ve orando, ¿qué van a decir? Que estoy loco. Pero uno ve a esa gente y a ellos no les importa. Pero los cristianos nos queremos pasar de los muy así ponderados. ¿Qué importa si nos van a escuchar o no? Si nos van a ver o no. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y empezar a orar en serio por otras personas. Como le decía, yo no le estoy diciendo que deje de orar por usted. Yo me pongo en ese lugar, me pongo la mano sobre la cabeza. Lo mismo que le digo que haga usted, yo lo hago también. Me pongo la mano en la cabeza y empiezo a orar. Y a veces me siento en la grama y empiezo a tocarme cada una de las partes del cuerpo. Le digo, Señor, los pies, los tendones, las articulaciones, los músculos. Señor, te pido sanidad, que me dé fuerzas para cuidar de mi familia, para cuidar de mi casa y para servirte. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, pero no solo vamos a orar por eso. Como dijo Jesús, debieran hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Que usted pueda orar por usted, pero también tener presente las necesidades de otras personas. Por eso necesita sacar la cabeza de uno mismo, que solo yo necesito. ¿Cómo yo voy a estar orando por otros si yo necesito? La Biblia nos manda a orar unos por otros. Miren lo que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como te amas a ti, ama también a otros. Como usted ora por su milagro, ore también por el milagro de otras personas. Número 2, no se niegue a servir a quien lo necesita. Y en este caso, servir a esa persona es orar por esa persona. Miren lo que ocurre cuando una persona está necesitando un milagro y tal vez nos ha hecho daño. Uno dice, qué bueno, el Señor te está dando el pago. ¿Cómo lo sé? Le voy a contar cómo lo sé, porque yo también he pensado lo mismo. Me acuerdo un día que estamos en una actividad con el pastor David y llega una persona que le había hecho mucho daño al pastor David y a la iglesia. Entonces estoy ahí, cuando yo lo veo, usted sabe, uno trata de hacerse como el disimulado, ¿no? ¿Se estaba haciendo el disimulado? Sí, estaba haciendo el disimulado. Y se acerca y empieza a hablar que está pasando por un problema. Y dentro de mí diciendo, Dios castiga sin coyunda, ¿verdad? Y otra cosa es, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Te está dando el pago el Señor. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Ora por él. Y yo estoy ahí, Señor, así como el que oró por Saulo de Tarso. Señor, este ha causado mucho daño. Sí, ora por él. Entonces le digo, ¿te gustaría que oráramos por ti? Sí, por favor. Y habían como 3 personas alrededor y empezamos a orar. Digo, acompáñenos, y oramos. Nos vimos, por un lapso pequeño de tiempo nos estuvimos viendo en esa actividad, y cada vez que llegaba me decía, así voy, estoy en esto, estoy en lo otro. Y finalmente el Señor le sacó. Pero si usted me pregunta a mí qué quería hacer, yo no quería orar. Qué honesto, tengo que ser honesto, ¿no? Yo no quería orar, pero de eso se trata. Que nosotros necesitamos aprender a orar aún por personas que nos han hecho daño. Por personas que le han hecho mal, que le han herido. Tal vez es un compañero de trabajo que usted está diciendo, el Señor te está castigando por lo que me has hecho. Pero eso no es la voluntad del Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 36 en adelante. Jesús hace una pregunta después de relatar lo del buen samaritano. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Aunque no se lo merezca la persona, ore por esa persona. Usted no sabe si eso va a ser un cambio.
Recuerdo, yo tenía una compañera de clases que del día 1 me odió. ¿Por qué? Porque la profesora dijo: ¿quién de aquí quiere dar unas palabras? Yo estaba entrenado, en la iglesia que iba nos habían entrenado para predicar a Cristo. Y luego, venga. Como 40 minutos les hablé del Señor. Y al final hicimos la oración de aceptación. Y la vasta mayoría la repitió, pero eso fue el mal para esa muchacha. Me odió y era casi todo el año, pero casi al finalizar del año me entero que tenía una enfermedad. Entonces ya se puede imaginar, ¿no? Lo que se vino a mi mente es que eso es lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal, porque mía es la venganza, dice el Señor de los ejércitos. ¡Aleluya! Pero el Señor me dijo: ora por ella. 16 años de edad tenía. Y fui donde ella y le digo: oye, perdona que te interrumpa. Y me dice: me enteré que estás enferma. ¿Tú me dejas orar por mí? Le cambió la cara. Yo no quiero venderle una falsa humildad. Yo no quiero decirle que estaba sonriendo. Casi no sonrío, ¿no? Pero no. En mi corazón estaba diciendo: si cuando yo le hablaba a gente personalmente, ella decía: no le creas, que es un mentiroso. Así, sin problema. Y empiezo a orar por ella. Le cambió completamente la actitud. Cada vez que le hacía un examen llegaba a decirme: así salí en este examen, vamos a seguir orando. Mira esto, vamos a seguir orando. Como diríamos los nicaragüenses, nos volvimos pipitos. Pero yo no quería hacerlo, pero es una oportunidad. Jesús lo dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces necesitamos cambiar de solo experiencias individuales, solo estar pensando en mi individualidad, lo que yo necesito, y empezar a pensar en experiencias colectivas, necesidades de otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Por supuesto que son la familia, amigos, conocidos, y tal vez debía haber agregado ahí hasta desconocidos. Me dice mi esposa, anoche me dice: fíjate que cuando yo voy en la carretera, mi esposa lleva a alguien al hospital y dice: todos los días veo accidentes de moto, y si usted maneja moto, por favor maneje con precaución. Por favor, maneje bien. A mí no me gusta ir a la capital, a Managua, porque Dios de los cielos, hay que andarse cuidando por todos lados. Me dice: veo accidentes de moto todos los días, 2 o 3. Y es cierto. Y me dice: cuando yo veo eso, o cuando alguien me pasa así volando por un lado, digo: ay, Señor, guárdalo. Cuando veo una ambulancia, digo: Señor, al que está ahí, por favor, guardale la vida. O vemos un accidente y le digo: qué interesante, yo hago también lo mismo. Pero ¿será que esa oración Dios la escucha y marca la diferencia? Claro que sí. Aunque sea una persona desconocida, yo creo que Dios está diciendo: esta persona que iba a perder la vida aquí, esa hija mía que oró a pesar de no conocerle, yo voy a conceder la petición de mi hija. Yo le voy a dar lo que mi hija está pidiendo, lo que mi hijo está pidiendo. Haga esa oración, porque ya sea su familia, amigo, conocido o desconocido, el Señor le va a contestar a su oración. El Señor le va a contestar a su oración. Por esa razón, pida un milagro por otras personas. No se vaya de este lugar sin pedir ese milagro para esa persona que usted sabe que lo necesita.